De nuevo. Buenas tardes, nos encontramos con el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, en una nueva entrevista para La Voz de Pucón y vamos a hablar precisamente de los temas contingentes en relación a las fiestas patrias, a las fiscalizaciones y al rol del Ministerio Público en este sentido. ¿Cómo está, fiscal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar estos temas que son tan relevantes actualmente para la comuna y también para el país. Fiscal, para entrar en terreno, partamos por el tema de las fiscalizaciones a segunda vivienda, a los SAU, a las fiscalizaciones de vehículos que están llegando a la zona. ¿Cuántas de esas le han llegado a usted desde la última semana por el tema de las fiestas patrias? De fiscalización a segunda vivienda y a gente que quería entrar fiscalizaciones vehiculares. Bueno, la verdad es que la fiscalización corresponde a las autoridades sanitarias y a personal de carabineros, que como es sabido y además está en evidencia, han desplegado mayores esfuerzos durante esta época precisamente porque hay una voluntad desde la autoridad sanitaria de poder evitar que las personas incumplan las medidas que se han adoptado para evitar que personas se movilicen dentro del territorio nacional. La verdad es que no es una cuestión arbitraria de la autoridad sanitaria, sino tiene que ver con la protección de todos los ciudadanos, el evitar que personas de distintas comunas cambien de, lo dice la ley, residencia habitual para dirigirse a lo que se conoce formalmente o informalmente más bien como segunda vivienda. Y en ese contexto, la fiscalización de la autoridad sanitaria y de personal de carabineros busca eso, el controlar que bajo ninguna circunstancia una persona que no tenga un salvoconducto o una autorización real venga a nuestra comuna, en concreto a Pucón, que sabemos es el centro del turismo en el sur de Chile, por lo tanto, obviamente es muy relevante esa acción. En el contexto de estas fiscalizaciones hemos recibido varias denuncias, sin embargo, no tantas como sí lo hemos hecho durante todo el periodo en que ha durado la pandemia, desde marzo hasta la semana pasada. En total hemos recibido o hemos ingresado alrededor de 680 causas por infracción a las medidas sanitarias. La mayoría tiene que ver con la infracción al denominado toque de queda, que es una medida de aislamiento que impide transitar en la noche, desde las 10 en un principio hasta las 5, ahora desde las 11 hasta las 5, y aprovecho el espacio para informar también y recordar que dicha medida se acorta o se alarga Se desde alargan, rigor. dependiendo del punto de vista que se mire, se acorta el día o se alarga la noche de Claro. restricción. Mañana a partir de las 9 por 18, 19 y 20. Hoy desde las 11 hasta las 5 de la mañana. Pero durante todo este periodo, como les señalé, 680 causas y en cada causa hay más de un imputado. Por lo tanto, estamos hablando de, no sé, 700 personas que han incumplido las medidas en nuestra comuna. Y eso es Eso, relevante porque demuestra que quizás las personas no están interiorizando la importancia de respetar las medidas sanitarias. eso desde el principio de la pandemia, usted Sí, señala. La pregunta es, ¿cómo terminan esas causas? ¿Terminan en multa, en alguna sanción? ¿Cómo van terminando esas causas? exacto. Es muy relevante la pregunta porque desde el punto de vista jurídico ha habido una intensa discusión a nivel jurisprudencial y de los tribunales por qué consecuencias tiene el hecho de incumplir, por ejemplo, el denominado toque de queda. Desde que comenzó la pandemia, la norma que estaba asociada al incumplimiento de este tipo de medidas es el ya famoso artículo 318 del Código Penal, que habla de poner en peligro la salud pública. Este artículo sufrió una modificación importante a mediados de año, donde se le agregaron algunas condiciones, se agravaron algunas conductas que se le pone más pena a aquellos que, a sabiendas, por ejemplo, de que tienen PCR positivo o, en otras palabras, se sabe que ya están contagiados con COVID-19, incumplen las medidas sanitarias, incumplen las cuarentenas y ponen ahí concretamente en riesgo la salud de las personas. Ahí esta modificación lo que hizo fue agravar las penas para esas personas, porque antes artículo 318 no hacía ninguna distinción Sí, claro. e imponía una sanción de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 6 unidades tributarias mensuales. Ahora esas penas se aumentan si es que ya se aprecia que hay un riesgo concreto de contagio y además también agrava la circunstancia para aquellas personas que eh, organizan eventos Ya. incumpliendo las medidas sanitarias por las famosas fiestas, celebraciones realizadas en horario de toque de queda. O sea, hay Entonces, sanciones en ese sentido.
Hay sanciones. Lo que pasa es que hay una discusión respecto de las personas que incumplen las medidas sanitarias, pero que no están contagiadas. Eso es el debate actual a nivel jurisprudencial. Si eso es infracción al artículo 318 o es una falta penal. Pero en cualquiera de los dos escenarios hay sanción penal igual. O sea, no Ya. estamos diciendo que no sea un delito. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo es qué delito es. Si es una falta o es infracción al artículo 318. Pero Por lo tanto, las sanciones van por el tema económico, van por dinero, por multa, digamos, porque la mayoría de los por casos cárcel no. están En la mayoría de los casos están asociadas a pagos de multa, que parten desde 6 unidades tributarias mensuales. En castellano, alrededor de 300.000 pesos. Es Ya, decir, es una multa bastante alta. Y ese es el mínimo posible, porque además, si es que una persona reincide, es decir, incumple más de una vez la medida sanitaria, ya sea de toque de queda o ya sea de segunda vivienda, incluso puede llegar a penas de cárcel. ya. Hemos tenido casos puntuales, pocos, pero los hay, donde personas que han incumplido el toque de queda 2 o 3 veces han ido a parar a prisión preventiva. Por lo tanto, es grave. Fiscal, el tema de la segunda vivienda, si tiene el datos de causas que le han llegado durante todo el periodo de la pandemia o en el último periodo en Fiestas Patrias, no, si las tiene a No, mano sería bueno. sí, no tengo el dato concreto porque, estadísticamente hablando, todas las infracciones a las medidas sanitarias están dentro de un mismo universo, que Ah, es ya, infracción al artículo 318. ya, ya. No estamos haciendo distinciones respecto de cuál es la causal Ah, ya, de esa toque de queda o segunda vivienda. Pero sí puedo informar, y eso es así porque es evidente, alrededor de un 90% de las causas ingresadas por 318 son por infracción al toque de queda. ya. Solo un 10% aproximadamente tiene que ver con personas que han sido sorprendidas eh, viniendo a nuestra comuna cuando no debieron haber venido. Estamos Ahora, hablando de eso no cerca de 60 casos, digamos. más o Ya, menos, puede ser. ya, Pero en todo caso, eso no significa que haya más personas, lo que pasa es que no han sido fiscalizadas. ya. Es una pregunta que se me hace muy frecuentemente, como yo resido en esta comuna, y muchas personas me preguntan, oiga, fiscal, ¿yo puedo ir a Pucón ahora? Y la respuesta es no, porque la normativa está vigente. No se puede mudar la residencia habitual y la obligación es de mantener la residencia permanente. Así lo dice la ley. Y me preguntan, ¿pero están fiscalizando? Bueno, eso es irrelevante, porque si están fiscalizando o no, lo que significa en el fondo es que están traspasando la obligación al fiscalizador y no a la persona que tiene que cumplir la regla. Si no lo fiscalizan, bien por usted porque se está salvando, pero si lo fiscalizan, se expone a sanciones. Entonces, el llamado en el fondo es a mirar lo que está detrás de la regla. Lo que está detrás de la regla de la justificación es evitar contagios, es protegernos todos. Por lo tanto, el llamado es a respetar esa medida. No es una cuestión arbitraria, no es que ni uno como operador del sistema penal ni las autoridades centrales estén de manera arbitraria llamándonos a viajar a Pucón. Todos queremos que Pucón tenga su actividad normal, el comercio, las actividades turísticas, pero hoy no está en las condiciones dadas. Por lo tanto, el llamado es a protegernos y protegerse. Fiscal, ayer entrevistábamos al mayor de Carabineros de acá, Miguel Ochoa, quien hablaba de que habían fiscalizado en los últimos días, digamos, el tema de la segunda vivienda, y general, o todos los casos fiscalizados, todos habían argumentado o se habían justificado con documentos de mudanzas, con certificados de trabajo, con contratos de trabajo. Y la pregunta al mayor era si ellos podían chequear o no si esos contratos y esos papeles de mudanza eran reales o no, y el tema era que no podían o que no lo hacían. La pregunta a usted, ¿eso es común? Y si eso es así, ¿se comete un delito con eso? ¿Hay alguna falta penal en mostrar un certificado de mudanza cuando no hay una mudanza o un contrato de trabajo cuando no hay un contrato de trabajo? ¿Y cómo se puede pesquisar eso? Claro, es difícil porque toda la normativa también parte de la base de la buena fe de las personas. O sea, si hay una persona que quiere saltarse las reglas y utiliza mal estos mecanismos de autorización excepcionales, como son los salvoconductos, primero es lamentable, segundo es antiético, y tercero, eventualmente puede ser comisivo o puede ser, se puede configurar un delito en cuanto a la falsedad documental de algún tipo de salvoconducto cuyo contenido no sea legítimo. Si yo estoy diciendo que me estoy mudando y lo estoy avalando en una declaración jurada, como puede ser un salvoconducto, y eso no es así, bueno, sí, eventualmente se puede abrir una investigación, lo hemos hecho, lo informamos hace un tiempo atrás, un par de meses, cuando estábamos investigando eh, presuntos
certificados de residencia otorgados por juntas de vecinos falsos. Y las investigaciones todavía no concluyen porque no es sencillo poder pesquisar esas situaciones, pero lo cierto es que sí, se pueden abrir investigaciones si es que se denuncian esos casos. Hasta el momento no lo hemos recibido, pero yo entiendo la postura del personal policial y de la autoridad sanitaria, porque es muy difícil. Es muy difícil el tratar, el verificar si el contenido de un documento es falso o no. Porque claro, si van a una casa y le muestran, no, yo tengo este salvoconducto porque me mudé. Y mudarse, ya sabemos lo que es cambiar íntegramente la residencia de un lugar a otro, Sí, claro. trasladando todos los muebles, todas las especies personales de una casa a otra. Entonces, para carabineros o el personal de la autoridad sanitaria es muy difícil ver si es que estas cosas estaban antes en una casa distinta. Todo eso amerita una investigación de más largo aliento. Claro. Pero si el personal policial sospecha que eso no es así, obviamente tiene la facultad de denunciar. O sea, dependemos de la buena fe de la gente, digamos, en el fondo. En un alto porcentaje porque todas las normas, no solo estas, todas las normas parten de la base de que las personas las van a cumplir. Lo que pasa es que si hacemos el sentido inverso, entonces estamos presumiendo la mala fe y eso en términos legales no es sostenible. Fiscal, pasando a otro tema que es polémico en el país y obviamente nos va a tocar a nosotros de fiscalizaciones de fiestas patrias. ¿Cuál es la postura del Ministerio Público en torno a esta posibilidad de que el fiscalizador, carabineros, personal sanitario ingrese a las casas para verificar cuántas personas hay, en qué contexto puede pasar, se le puede permitir entrar a los hogares a la gente? ¿Cuál es la posición del Ministerio Público en ese sentido? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer durante este periodo es actuar conforme a lo que se nos informe. ¿En qué sentido? Si el personal policial o la autoridad sanitaria que tiene facultades de fiscalización, eso es muy importante dejarlo claro, carabineros o la autoridad sanitaria puede ir a tocar la puerta. Hasta ahí estamos bien. Puede tocar la puerta si es Hasta que tocar hay la puerta, digamos. sospechar de que ahí puede estar incumpliéndose algún tipo de medida sanitaria, lo puede hacer. La duda está en, ¿puedo ingresar? Bueno, también vamos a depender mucho de lo que nos diga las personas, digamos. Si es que estas personas que están ahí no quieren o impiden o obstaculizan el trabajo de la autoridad sanitaria o de carabineros, bueno, ahí estaremos nosotros, ya nos a recibir esos llamados telefónicos desde el lugar para pedir las autorizaciones judiciales pertinentes, porque con una autorización judicial se acaba el problema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahí es coordinarnos con los fiscalizadores para que, a fin de evitar cualquier discusión respecto de alegaciones constitucionales, simplemente con un llamado telefónico al fiscal de turno, que en este caso voy a ser yo, así que voy a estar atento al teléfono y voy a estar para toda la zona lacustre, Pucón, Villarrica y Loncoche, inmediatamente recabar la autorización judicial pertinente porque hay sospechas de la comisión de un delito. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema, el juez me va a dar la orden y luego se le transmite a carabineros que podrán entrar, ahí sí, libremente, sin restricciones. Fiscal, entonces, para aclarar, carabinero o la gente que está fiscalizando, bueno, generalmente van con carabinero, solo puede ingresar a los hogares con una autorización judicial. Lo que pasa es que es discutible, pero yo lo que puedo afirmar es que es mejor que se pida la orden al fiscal de turno. Ya, en ese caso, cuando pide la orden al fiscal de turno, para pedir la orden al fiscal de turno tiene que haber algún antecedente, algún Exacto, elemento que lo haga presumir que posiblemente exacto, dentro del hogar se esté cometiendo un delito flagrante. exactamente. Ya, Y la sospecha clara y evidente es cuando una persona se niega. ya, ya. Porque si no hay nada, que no hay ningún problema, ¿cuál va a ser la situación o la posición de negar a un fiscalizador No, que porque, ingrese, porque, mire? porque se puede, o sea, si viene a mi casa yo me puedo negar en el contexto de la pandemia porque la idea es que nadie te entre a tu casa o restringir los accesos a las casas. O sea, si alguien quiere entrar a mi casa, yo lo pienso 2, 3, 4 veces, digamos, en permitirle entrar a mi casa. ¿Hay argumento para no Exacto. dejar entrar a la casa más allá de que se pueda estar cometiendo un delito o no? Exacto, pero insisto, todo esto parte de la buena fe. Es decir, si es que yo no quiero entrar porque tengo riesgo de que me contagien de algo, obviamente los fiscalizadores están todos con las medidas de protección adoptadas. Ningún fiscalizador va a llegar sin mascarilla, sin escudos faciales, sin respetando las distancias sociales, etcétera. Claro. Por lo tanto, lo importante es colaborar, porque de lo contrario, claro, todos nos tomar una posición muy obtusa en ese sentido, lo que va a hacer es que se va a impedir el trabajo de los fiscalizadores y al final va a generar más complicaciones. Porque si el fiscalizador, carabinero fundamentalmente, me llama a mí como fiscal, me dice, ¿sabe qué? Estoy impedido de hacer mi trabajo porque hay oposición, basta con una orden judicial y ahí no hay negativa que Ya. baste. Que valga, digamos.
O sea, depende de la Cada- buena fe y el sentido común también de los fiscalizadores, y con porque gusto, también, claro, muchísimo. De todos, de las sí, personas fiscalizadas y también de los fiscalizadores, por supuesto. sí. Fiscal, ya para ir finalizando, ¿qué puede hacer la gente que vea que se esté cometiendo alguna falta en el sentido de este artículo 318, que es de la salud pública? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene que denunciar, llamar, es anónimo, no es anónimo, va con nombre, va Sí. sin nombre? ¿Cómo funciona eso? ¿A dónde tiene que llamar? Eh, hemos recibido denuncias anónimas directamente al teléfono de Carabineros para que vayan a fiscalizar, por ejemplo, lugares donde han habido reuniones. De hecho, hace poquito recibimos unas denuncias por algunos locales comerciales que habrían estado con sus puertas abiertas y con mucha gente adentro, incumpliendo algunas de las medidas sanitarias. Eso se puede hacer libremente, llamando a Carabineros para pedir la fiscalización. O hacer denuncias también directamente a la Fiscalía a través de la página de la Fiscalía de Chile, www.fiscaliadechile.cl. Ahí hay un link con un formulario de denuncia donde se pueden también realizar ese tipo de, informar ese tipo de hechos. Vale, muchas gracias, fiscal Jorge Calderara, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y por responder estas preguntas. No, de nada, encantado. Un abrazo, un saludo a todos los que están pendientes de su medio importante en nuestra comuna. Vale, muchas gracias.